Hola a todos, un gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Esta sesión vamos a abordar un tema que es bien importante y que, pues digamos que en el cual se basa la actividad o el taller de la unidad número 2. ¿Listo? Es todo lo que tiene que ver con la retención en la fuente. Mm, digamos que con el inicio del año 2023, eh, también se establece lo que son los plazos que se deben tener en cuenta sobre todo nosotros como ciudadanos, como contribuyentes y las empresas, es decir, nosotros como personas naturales, las empresas como personas jurídicas, esas fechas que establece en este caso la Administración Tributaria o la DIAN, para cumplir con nuestras obligaciones tributarias a lo largo del año. Una de ellas tiene que ver con la retención en la fuente, que vale la pena mencionar que la retención en la fuente no es un impuesto, sino que es un cobro anticipado de un determinado impuesto, que bien puede ser el impuesto de renta o que puede ser el IVA o puede ser el de industria y comercio, ¿ok? Muchas personas deben tener presente que en ciertas ocasiones cuando reciben un ingreso, cuando reciben un honorario, sea por un bien o por un servicio, por eso le van a descontar un porcentaje que se llama retención en la fuente. Sucede que, según el artículo 383 del Estatuto Tributario, allí se indica que la retención en la fuente para los ingresos laborales parte de una base gravable que es equivalente o mayor a 95 VTs, es decir, mayor a 4.029.140 pesos para el año 2023. Teniendo en cuenta que pues, para este año, el 2023, la VT está fija en 42.412 pesos. En ese orden de ideas, eh, la retención en la fuente, digamos que inicia cuando hay una transacción entre una persona, una entidad o una empresa que paga por un bien o que paga por un servicio. Por ejemplo, al momento de pagar un salario, eh, el empleador, ¿qué hace? El empleador realiza una retención en la fuente al ingreso de quién? De ese empleado, de ese trabajador. Dicho de otro modo, es como un anticipo a las obligaciones tributarias de ese empleado que está laborando para esa empresa. De acuerdo con lo que estipula la DIAN, eh, quienes están obligados a realizar la declaración mensual de retención en la fuente son las personas o las empresas que están clasificadas como agentes de retención. Entre ellos se destacan, por mencionar algunos, las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones, etcétera. Y también son agentes de retención los empleadores, ¿sí? Y las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes. Estos tienen las obligaciones de efectuar la retención, declarar la retención en la fuente, consignar lo retenido, expedir los certificados correspondientes y conservar los soportes. ¿Por qué es importante y por qué se hace énfasis en esto? Porque es que en muchas organizaciones retienen esos valores, ¿sí? Y no los transfieren, o sea, o tienen una contabilidad tan desorganizada o no sé cómo llamarlo, pero hacen uso de esos recursos que no les pertenecen. Y es más o menos como lo que le pasa a una persona cuando está practicando jineteo cuando tiene a su cargo una caja menor y practica jineteo. ¿Qué es jineteo? Es hoy tomo un poquito, mañana tomo otro poquito, es que no tengo para el transporte, entonces va sacando de la caja menor y saca, todos los días saca un poquito. Cuando llega la hora de reponer, no tiene cómo reponer eso y ahí es en donde empiezan los problemas. Entonces, más o menos es un símil de lo que le ocurre a las empresas cuando utilizan ese tipo de recursos que no le pertenecen a ellos, que si bien están obligados a ejercer esa retención, ¿sí? Porque cumplen ciertas características, y la DIAN les da ese poder, eh, ese recurso se lo tienen que transferir al Estado, ¿ok? Y en caso que eso no se haga, ya esta reforma tributaria que vimos que aprobó el nuevo gobierno,
Es una reforma tributaria que viene con muchos dientes, es una reforma tributaria que goza de mucha progresividad, pero que está enfilada a ir detrás de los evasores, ¿ok? Lo cual está bien, yo no entiendo por qué nunca antes habían hecho eso. Siempre se quejan y hablaban de una cifra de 50 billones de pesos que se roban al año en temas de corrupción y no sé qué y demás, y nunca hacían nada. Y acá, ya con una sola reforma tributaria, están yendo a dar cárcel a ese tipo de personas. Esto ya, pues por lo menos los pone a pensar, si lo va a hacer, lo va a meditar muy bien, ¿sí? Y pues va a desanimar a otros a que no lo hagan, ¿ok? Eh, Otra de las fuentes de retención es la realizada por los bancos a las cuentas de ahorros o a las cuentas corrientes y que específicamente corresponde al gravamen a los movimientos financieros, que pues todos conocemos como el famoso 4 por mil. Entonces, partiendo de esa introducción, pues básicamente la temática está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de lo que es los elementos de la retención en la fuente, hablaremos acerca de los formularios y haremos unos ejercicios. Bien importante, al final de esta sesión les voy a compartir mucho material, pero debajo de este video, cuando lo suba a YouTube, se los publique por Brightspace, debajo de ese video allá en Brightspace les voy a publicar muchísimo material que va orientado básicamente y bueno, ahorita lo vamos a ver al final. eh, Vamos a ver blogs que hablan acerca de retención en la fuente, temas que son mucho más fáciles de leer, fáciles de entender, eh, ejercicios de retención en la fuente. Eh, Hay una matriz para casos de retención en la fuente. Entonces, ¿qué pasa si el que vende es un gran contribuyente y el que compra es un responsable de IVA? Ahí, ¿quién aplica la retención? ¿En qué porcentaje? Etcétera, etcétera. Pues vamos a ver ese tipo de matriz. Y así hay otra gran cantidad de información que les voy a publicar para que puedan también estudiar ese material y les sirva también para poder desarrollar el taller que está formulado en la plataforma. ¿Listo? Entonces, partiendo de la primera temática, vamos a hablar acerca de lo que es las generalidades del mecanismo de retención en la fuente. Mm, digamos que ese mecanismo de retención en la fuente haga de cuenta que es una herramienta, pero una herramienta de recaudo, ¿ok? Y esa herramienta de recaudo la utiliza el Estado para prever de manera gradual el pago de los impuestos, ¿ok? Eso y reitero, perdonen que sea tan enfático en el tema, pero la retención en la fuente no es un impuesto, ¿ok? Es un anticipo que estamos haciendo de específicamente tres impuestos: renta, IVA e ICA, ¿listo? Entonces, por ende, esto no es un impuesto, son anticipos que nosotros como contribuyentes estamos haciendo a nuestros impuestos, ¿ok? Entonces, teniendo eso claro, entonces lo que estamos haciendo es eso. Eh, es esa herramienta, la retención en la fuente es esa herramienta de recaudo que utiliza ¿quién? El Estado. ¿Para qué? Para prever de manera gradual el pago de los impuestos. De esa manera, esto se constituye como la columna vertebral de las finanzas públicas. ¿Por qué la columna vertebral? Porque garantiza el ingreso anticipado de esos rubros a través de la facultad que el Estado le ha dado a los llamados agentes de retención. ¿Qué hacen esos agentes de retención? Pues recaudar los tributos en los pagos que realicen por concepto de la adquisición, sea de bienes o sea de servicios, por parte de un vendedor. En términos generales, dentro de las transacciones comerciales, actúan como agentes de retención los compradores, ¿sí? Pues digamos que en otros casos, algunas personas naturales y jurídicas son autorizadas para ser autorretenedores, por cuanto ellas mismas, aún teniendo la calidad de vendedores, deben practicarse la retención en la fuente, ¿ok? Y en virtud de que este mecanismo de retención no constituye en sí un impuesto, sino una forma de recaudo de esos impuestos, pues se encuentra expuesto a constantes cambios debido a que, pues,
debido a todos los cambios tributarios, a todas las novedades que incorporan cada una de las reformas tributarias, y todos aquí sabemos que esa reforma, digamos que Colombia tiene por deporte nacional hacer reformas tributarias cada 18 meses en promedio. Entonces, cada que se hace una reforma tributaria, modifican algo en la retención en la fuente. Entonces, digamos que ese es un tema que hay que estar actualizando, que hay que estar estudiando constantemente, porque va modificándose, y esperemos que con esta reforma tributaria que se aprobó en diciembre del año pasado, pues esta reforma sea la única que se haga dentro de este gobierno, lo cual daría un poquito de estabilidad jurídica, ¿sí? Porque no se le van a cambiar las reglas de juego a los empresarios, ni a las personas naturales, ni nada de esto. ¿Okay? Entonces, digamos que eso también es algo que hay que eh, estabilizar de alguna manera, porque tanto cambio, eh, digamos que por un lado, nuestro estatuto tributario es robustamente absurdo, ¿sí? Es demasiado grande y es muy difícil de estudiar. Pero si a eso le agregamos el hecho de que estamos cambiando la norma cada 18 meses, pues se hace más complejo. Y después nos quejamos que por qué es que hay tanta evasión. Pues claro, a la gente le da miedo pagar impuestos, porque dice, no, ya quedé en el radar de la DIAN, ya de aquí en adelante quedé, como se dice vulgarmente, matriculado con la DIAN para seguir pagando impuestos, y el día que no lo haga, el día que se me olvide, o peor, el día que lo haga mal, me cae tremenda sanción. Entonces, digamos que el gobierno ahí no se ayuda también un poco a flexibilizar ese tipo de cosas, o por lo menos a esforzarse en hacer mucho más entendible ese componente tributario. Entonces, partiendo de todo esto, resulta bien importante el conocimiento y la aplicación de todo lo que es la retención en la fuente. Y además, como lo hemos mencionado anteriormente, este mecanismo constituye para las personas jurídicas y las personas naturales un elemento fundamental. ¿Para qué? Para su planeación tributaria. Por qué digo que se convierte en un elemento fundamental para la planeación tributaria, tanto de personas naturales como jurídicas? Porque la retención en la fuente tiene influencia, por ejemplo, en el cálculo del anticipo de renta del año gravable siguiente, ¿sí? En segunda instancia, en la determinación del valor a pagar por concepto de los diferentes impuestos sujetos a retención. Y en tercer lugar, la procedencia del beneficio de auditoría para el caso de las declaraciones del impuesto de renta y complementarios. Entonces, miremos cuáles son los elementos que componen las obligaciones tributarias. Esto ustedes ya lo conocen, lo hemos hablado en varios escenarios, pero pues no está de más enfatizar digamos que traerlo aquí a manera de recorderis. Hay que tener presente que la obligación tributaria es, digamos que es una relación, pero que está enmarcada en lo jurídico. Entonces, esa obligación tributaria es una relación jurídica en la que un contribuyente, o sea, usted o yo, adquirimos el deber de pagar una suma de dinero. ¿A quién? Al Estado. ¿Por qué tenemos que pagarle eso? Pues por la realización de algún tipo de actividad que está considerada por el Estado como una actividad gravada. ¿Ok? De esa manera, las obligaciones tributarias se encuentran compuestas por cinco elementos que usted se los debe aprender como si fuera el Padre Nuestro. El primero, el sujeto activo. ¿Quién es ese sujeto activo? El sujeto activo es el ente que cuenta con la facultad de establecer o de crear esa obligación tributaria, de crear ese nuevo impuesto, pero que además también tiene la facultad de exigir el pago. ¿A quién? A los contribuyentes que están gravados con ese impuesto. Y además es ese sujeto activo el que tiene la titularidad. ¿Para qué? Para administrar esos recursos recaudados. En el caso de nuestro país, el sujeto activo es el Estado. Muchos me dicen la DIAN. No, es el Estado. Que el Estado puso eso en cabeza de la DIAN es otra cosa, pero el sujeto activo como tal es el Estado. ¿Por qué? Porque la DIAN no puede crear impuestos, ¿sí? A la DIAN la facultan, ¿sí? El Estado le da ese poder, le da esa investidura, pero no es ella la que tiene la capacidad de hacer eso, lo hace el Estado como tal. Entonces, sujeto activo es el Estado. Pero viene otro componente que se denomina el sujeto pasivo. Y sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica que está obligada al pago de los impuestos. ¿A favor de quién? Pues de ese sujeto activo. ¿Ok?
Ese sujeto pasivo debe, entre otras cosas, cumplir las obligaciones formales que sean dispuestas en el derecho tributario. ¿Qué es una obligación formal? Por ejemplo, es una obligación formal inscribirme al RUT. O sea, ese protocolo o ese paso que yo debo cumplir para que una vez surtida esa obligación formal, yo pueda proceder a cumplir con mi obligación sustancial. ¿Qué es la obligación sustancial? Pagar el impuesto. Pero yo no puedo pagar el impuesto si yo no estoy inscrito en el RUT. ¿Por qué? Porque cuando usted lleva el formulario, el cajero del banco le dice, ¿y el RUT? Y usted tiene que, para poder pagar ese impuesto, usted tiene que estar inscrito en el RUT. Segundo, otra obligación formal, diligenciar el formulario bajo el cual va a pagar, va a realizar ese pago, va a realizar esa declaración, porque ahí estamos haciendo la declaración en ese formulario, que al final me da un monto a pagar y después voy y pago, eso es otro cuento. Pero la obligación formal es diligenciar ese formulario, ¿sí? Por ejemplo, el 110 para declarar renta a personas jurídicas, el 220 para personas naturales, todo este tipo de formularios, esos son obligaciones eh, formales, ¿ok? Que me permiten llegar a cumplir mi obligación sustancial, que es el pago del impuesto, ¿ok? Entonces, teniendo clara esa parte, entonces, bueno, repito, nosotros como sujeto pasivo, ¿sí? Además de tener que cumplir esas obligaciones formales que están dispuestas básicamente por quién, por el derecho tributario, y que no implican un pago efectivo de impuestos, pues ese pago constituye una obligación sustancial. Entonces, la obligación formal me lleva a la obligación sustancial, ¿ok? Entre dichas obligaciones se encuentra inscribirnos en el RUT, reportar la información exógena, declarar nuestros impuestos en los formularios que nos indica la DIAN, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso le compete al sujeto pasivo. En tercer lugar, tenemos el hecho generador. El hecho generador se refiere a las conductas que, de acuerdo con lo establecido por la ley, dan origen a la obligación de pagar un tributo. ¿Sí? Que si usted hizo una compra por encima de 300.000 pesos, ahí ya aplica retención en la fuente. Ah, no madre. ¿Ok? Que si usted devenga más de 4.100.000 pesos al mes, ahí aplica retención en la fuente. Ese es el hecho generador. ¿Ok? Pero aparte del hecho generador nace lo que es la base gravable. La base gravable es ese valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto. ¿Ok? Y la tarifa viene siendo ese último elemento y básicamente la tarifa es ese porcentaje que ha sido establecido en la ley que debe ser aplicado a la base gravable que determina la cuantía del tributo. Entonces mire cómo todos estos elementos se hablan entre sí. Sin sujeto activo, pues desafortunadamente no hay impuesto, ¿sí? Porque yo como sujeto pasivo no puedo crear un impuesto y decirle, ay, usted, entonces a usted lo voy a retener tanto en la fuente. No, yo no tengo autoridad para hacer eso, ¿sí? Sin hecho generador no puede existir tarifa, sin hecho generador no puede existir base gravable, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos se interrelacionan entre ellos para poder crear el sistema tributario que hoy en Colombia nos rige. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es el funcionamiento del mecanismo de la retención en la fuente? Pues básicamente, digamos que el funcionamiento de ese mecanismo de retención en la fuente parte de la ocurrencia de una transacción en la que se intercambia un bien o un servicio y en la cual intervienen un vendedor y un comprador. ¿Ok? ¿Qué hace el vendedor? ¿Cuál es la función de ese vendedor? Pues básicamente proporciona a quién, al comprador, el respectivo bien o le presta ese servicio. Y por su parte, el comprador, ¿qué hace? Pues el comprador paga a ese vendedor una suma de dinero por esos bienes o por esos servicios que le ha prestado el vendedor. Ahora, el comprador es quien debe practicar la retención en la fuente al momento de causar o efectuar el pago a nombre del vendedor. Eso hay que quedar claro. ¿Listo? El comprador es quien debe practicar la retención en la fuente al momento de causar o efectuar el pago a nombre del vendedor. ¿Listo? El valor retenido
porque ahí va, digamos que el comprador cuando le practica la retención a ese vendedor, ese valor que queda retenido va a ser calculado con base en la suma del dinero a pagar y debe ser contabilizado ¿por quién? ¿Por el vendedor o por el comprador? Por el comprador. Y se contabiliza por parte de ese comprador como una cuenta por pagar. ¿A quién? Pues al Estado, porque es un dinero que no nos pertenece, un dinero que no es nuestro, un dinero que no hace parte de nuestro objeto social, sino que debido al objeto social que estamos desarrollando, debido a los topes, debido a nuestras características como contribuyentes, adquirimos la autoridad de convertirnos en agentes retenedores y eso nos da la autonomía, o no la autonomía, sino la autoridad para practicar esas retenciones, pero es un dinero que le debemos trasladar en los plazos que estipula el calendario tributario al Estado. ¿Ok? Entonces, son componentes que hay que tener bien claros para que pues, no vaya a haber inconveniente. Entonces, ese comprador es quien debe practicar la retención en la fuente al momento en que se causa o se efectúa el pago a nombre de quién, de ese vendedor. Y ese valor retenido es calculado con base en la suma del dinero a pagar y deberá ser contabilizado por ese comprador como una cuenta por pagar al Estado. ¿En cabeza de quién? De la DIAN. Pues este tipo de recaudos, todo lo que tiene que ver con retención en la fuente, lo recauda la DIAN. El IVA lo recauda la DIAN. Renta lo recauda la DIAN. Entonces, eh, la DIAN es esa entidad que está encargada de ese recaudo. Y también debe tenerse presente que para el caso del ICA, la cuenta por pagar se registra a nombre del ente territorial correspondiente, que aquí es en donde usted se me va a despachar y me va a empezar a contar las tristes historias que ocurre, que es que yo compré en un municipio fronterizo entre, qué sé yo, Nariño y Putumayo y no sé a quién le debo girar ese dinero, si a Putumayo o a Nariño. Sí, ese tipo de problemas existen, eso es real, pero esas son las, digamos que, situaciones bajo las cuales aún el gobierno no ha legislado. Entonces, pues digamos que es un tema, este tema del ICA, no sé si nos quede tiempo, pero valdría la pena hablar acerca de eso. Es un impuesto que realmente no funciona, ¿sí? Es un impuesto que si bien recaudan las entidades territoriales, es un impuesto que representa más costo para el mismo Estado, en este caso representado en las entidades territoriales, municipios y departamentos, que lo que se recauda. ¿Ok? Entonces, pues digamos que vale la pena analizarlo, pero pues ese no es punto en esta sesión. Entonces, básicamente, aquí digamos que, bueno, ya dijimos qué es lo que le pasa al comprador. El comprador, pues, básicamente es el que retiene ese dinero, lo contabiliza como una cuenta por pagar al Estado. ¿Ok? Ahora, ¿qué le pasa al vendedor? El vendedor va a registrar contablemente un anticipo de impuesto. A él le descontaron, como decimos, por derecha, una partecita de su impuesto de renta. Entonces, él ya tiene ahí un ahorro, él ya hizo un abono a eso. Entonces, ese vendedor va a contabilizar ese aporte que le retuvieron bajo el concepto de anticipo de este impuesto de renta, lo va a contabilizar como un anticipo de impuesto. ¿Ok? Por ejemplo, al tratarse del impuesto de renta, ese vendedor va a poder restar, o sea, va a disminuir el valor retenido en la declaración de renta del respectivo año gravable. Entonces, esto es bien importante porque es que si el vendedor no tiene claridad frente a todas las veces que le practicaron retención en la fuente, él va a terminar pagando más por su impuesto de renta. Entonces, en el caso en que el vendedor no sea declarante, ese valor retenido va a constituir su impuesto, tal y como lo señala el artículo sexto del Estatuto Tributario. Entonces, básicamente aquí tenemos, lo que nos explica la figura es que tenemos por un lado dos figuras, el comprador y el vendedor. El comprador es la persona que practica la retención, ¿sí? ¿Y cómo la practica? Teniendo como base o tomando como base una tarifa que le ha dado ¿quién? El gobierno, que le ha dado la DIAN, ¿ok? Por su parte, el vendedor
es la persona a la que a la que le van a practicar la retención, le van a descontar esa retención. El vendedor es el que está haciendo el pago anticipado en una pequeña porción de su impuesto de renta. ¿Listo? Y digamos que aquí el vendedor, eh, perdón, el comprador adquiere del vendedor una serie de bienes y servicios, ¿sí? Y sobre eso es que se le va a practicar la retención, tomando como base que una tarifa. ¿Listo? Y básicamente el comprador va a registrar contablemente esa retención que le practicó a este vendedor, la va a realizar, digamos que va a realizar un asiento contable en donde va a crear una cuenta por pagar al Estado por ese monto que ha retenido. Y aquí el vendedor va a registrar ese monto que le retuvieron aquí, que le retuvo este comprador, lo va a contabilizar como un anticipo de renta. ¿Ok? ¿Para qué? Para que lo pueda deducir al momento de presentar la declaración de renta. Bien, eso es bien importante. Aquí pues también digamos que dentro de esta figura que crea el gobierno nacional, en donde pues nombra retenedores y autorretenedores y todo este tipo de cosas, es importante que estas personas, en este caso el comprador, esté en la facultad de emitir certificados de retención en la fuente, en donde constate efectivamente que a ese vendedor le hizo una retención en la fuente que suma por ese periodo tantos miles o millones de pesos y que con base en esa certificación, ese vendedor pueda anexarla o pueda tenerla como un anexo dentro de su declaración de renta, en caso que lo requiera para algo la DIAN, pues que él tenga todos los debidos soportes a la mano. Eh, ¿Cuáles son los elementos del mecanismo de retención en la fuente? Digamos que teniendo claro lo que es el funcionamiento o cómo opera ese mecanismo de la retención en la fuente, pues resulta bien interesante ahondar en los temas que lo hacen posible. Eh, ¿Qué elementos? Por ejemplo, tenemos aquí el agente de retención. ¿Qué es ese agente de retención? Se refiere a aquella persona natural o jurídica que ha sido autorizada por la ley para efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Ese es el agente de retención, que entre el caso de un comprador y un vendedor, como lo veíamos en el slide anterior, pues el agente de retención en este caso viene siendo el comprador. ¿Listo? Viene el sujeto pasivo, y usted me va a decir, pero estamos otra vez hablando de los elementos del impuesto. No, no necesariamente estamos siendo puntuales en el tema de la retención en la fuente. Entonces, el sujeto pasivo corresponde a la persona a la cual se le practica la retención en la fuente, que en el ejemplo que veíamos entre el vendedor y el comprador, ese sujeto pasivo viene siendo el vendedor. ¿Ok? ¿Por qué es el sujeto pasivo? Porque sobre esa persona, sobre ese vendedor, es que recae la obligación de pagar el impuesto. Luego viene el hecho generador. Ese hecho generador es la actividad que se realiza y que se encuentra sometida a la respectiva retención. La base gravable es el valor o el monto que está sujeto a retención. Viene la tarifa, que es básicamente el porcentaje aplicable a qué? A esta base gravable definido por la ley y con el cual se determinará la retención en la fuente. Es decir, yo aplico la tarifa sobre la base gravable. ¿Listo? Y por último, pago o abono en cuenta. Esto hace referencia al concepto que establece la fecha en la que debe contabilizarse la retención en la fuente. Así las cosas, debe entenderse que el término pago alude al reconocimiento total o parcial en dinero o en especie respecto de las obligaciones resultantes en la adquisición de un bien o un servicio. Por su parte, el término abono en cuenta corresponde al reconocimiento contable de tales obligaciones. ¿Listo? Pero todo esto es muy chévere porque, pues sí, uno dice, bueno, entonces todas las actividades están grabadas y a todas las actividades hay que practicarle retención en la fuente y todo esto. Entonces, como que hay un orden. Pues no, eso no es así de chévere. Hay unos casos en los que no procede el mecanismo de retención en la fuente. ¿Cuáles son esos casos? Tenemos acá entidades no contribuyentes, no declarantes, ¿sí?
Esto está definido por el artículo 22 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 83 de la Ley 2010 de 2019, que quedó vigente, y entre ellos está la nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, las superintendencias y unidades administrativas especiales, sociedades de mejoras públicas, asociaciones de padres de familia, organismos de acción comunal, juntas de defensa civil, juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal, juntas de copropietarios en conjuntos residenciales, asociaciones de exalumnos, asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del ICBF, resguardos y cabildos indígenas, propiedad colectiva de las comunidades negras. Y existen también unas entidades no contribuyentes declarantes obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio según el artículo 23 del Estatuto Tributario. Ellos son sindicatos, asociaciones gremiales, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior, partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, asociaciones y federaciones de departamentos y municipios, sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no sea señalado en la ley como contribuyente. ¿Ok? Entonces, estas son básicamente entidades no contribuyentes declarantes, que pues para mi gusto este tema no debería estar acá, ¿ok? Porque pues hay muchos aspectos que no lo categorizan, que no, que digamos que lo vemos, que en muchas ocasiones eso se ha convertido en un buen negocio y pues como tal debería declarar renta y por ende hacerse partícipe en el tema de la retención en la fuente, pero no ocurre así. Eh, entonces ahora miremos lo que son las responsabilidades de los agentes de retención. Eh, digamos que todo lo que tiene que ver con los artículos 375, el artículo 376, 378, el artículo 381 y 382 y el artículo 632 de todos estos artículos del Estatuto Tributario señalan las obligaciones o las responsabilidades que recaen sobre los agentes de retención, entre las que se destacan las siguientes. Recuerde, agente de retención, en el caso del vendedor y el comprador, el agente de retención es el comprador. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que recaen sobre ese comprador, es decir, sobre ese agente de retención? Pues la primera de ellas es, obviamente, desarrollar o cumplir la función para la cual fue nombrado, que es efectuar la retención. Segundo, ese pago, usted no lo puede quedar, ese pago, esa platica que acabó de retener, usted la tiene que declarar, ¿ok? Y hay un formulario específico, hay unos plazos, eh, digamos que hay unas fechas que rige el calendario tributario en las cuales se debe realizar esa declaración. Luego de haber hecho la declaración de esos recursos, hay que consignar lo retenido. O sea, yo presento mi formulario de declaración, ahí dice lo que yo, las respectivas retenciones que practiqué y luego me arroja el monto que debo consignar a favor de el Estado. Una vez ya hecho eso, yo puedo expedir los certificados correspondientes a quienes, a esos vendedores a los que yo les practiqué retención en la fuente. Y en última instancia, debo conservar los soportes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedo ser requerido por la autoridad tributaria. Y si no tengo un soporte, pues fácilmente estoy abriendo una gran puerta para que me sancione. ¿Ok? Entonces, mucho ojo, si la empresa para la cual usted trabaja o usted en calidad de comerciante es un agente de retención, debe cumplir estos 5 pasos. ¿Ok? Ahora, viene lo que es el formulario en el cual se debe realizar la declaración de ese anticipo de renta conocido como la retención en la fuente. Y todo eso se hace bajo el formulario 220 que emite la DIAN. Entonces, digamos que ese formulario, digamos que eso está consagrado en el artículo 379 del Estatuto Tributario y ahí, según lo que nos indica ese artículo,
el certificado de ingresos y retenciones debe contener los datos que se relacionan a continuación. Entonces debe tener el total diligenciamiento del formulario, ¿sí? Debe tener el año grabable y la ciudad donde se consignó la retención, los apellidos y nombres del asalariado, la cédula o el NIT de ese asalariado, los apellidos y nombres o razón social del agente retenedor, la cédula o NIT del agente retenedor, la dirección del agente retenedor, el valor de los pagos o abonos efectuados a favor o por cuenta del asalariado, concepto de los mismos y monto de las retenciones practicadas, y la firma del pagador o agente retenedor. Es decir, sin estos componentes, ese formulario no tiene validez, ¿ok? Ese certificado de ingresos y retenciones no tendría ninguna validez. Entonces, hay que contemplar ese tipo de mínimos que se requiere para poder empezar a emitir ese tipo de certificados. ¿Cómo descargar los formularios y los instructivos de la DIAN? Porque es que todo eso está dentro de la DIAN. Esto no es que usted tenga que ir a comprar formularios, que tenga que ir al banco y que le den y pagar por eso o a un tramitador. No, nada de eso. Todo eso lo tiene la DIAN. La DIAN tiene dentro de su portal una serie de micrositios en donde usted puede entrar a cada uno de ellos. Entonces, aquí estamos básicamente en el micrositio denominado Atención al Ciudadano, ¿sí? Entramos a la página dian.gov.co y entramos directamente a lo que es la Atención al Ciudadano. Ahí se nos despliega un submenú en donde aparecen los formularios e instructivos, ¿ok? Luego de eso, digamos que ahí usted tiene acceso a toda la información para poder descargar los formularios que necesita para realizar la declaración y el posterior pago de cada uno de esos impuestos. Aquí es bien importante, les voy a compartir este video también. Permítanme, lo pego acá en toda la información que tengo. Espérenme, por favor. Porque es que esto lo voy a colocar, como les decía al comienzo de la sesión, debajo del video de retención en la fuente. Perdón por la tos, pero eso va a ser una constante en el día de hoy, ¿ok? Bueno, ya volviendo a nuestra presentación, este videito se lo voy a compartir porque es bien importante tener claro que ese formulario, ese certificado de ingresos y retenciones, pues se le pueden realizar una serie de mejoras que pues valdría la pena contemplar, pero que a la fecha, al sol de hoy, no se han realizado ni se han implementado. Entonces, pues vale la pena tener eso presente. Volviendo aquí al tema para el descargue de esos formularios instructivos de la DIAN, mm, sucede que digamos que en estos momentos, la DIAN no ha expedido el nuevo formulario 220, denominado Certificado de Ingresos y Retenciones, el cual debe contemplar unos cambios. Por lo anterior, les recomiendo estar revisando la ruta expuesta en la diapositiva en el portal de la DIAN para poder conocer acerca del nuevo formulario 220 una vez la DIAN lo genere, una vez la DIAN lo socialice. ¿Listo? Bien, ¿cuál es el contenido del certificado por conceptos de retención en la fuente? Diferentes a los originados en la relación laboral o legal y reglamentaria. Digamos que aquí el artículo 381 del Estatuto Tributario indica que cuando se trate de este tipo de conceptos, esos agentes retenedores deben expedir los certificados con los siguientes datos. Entonces, año grabable y ciudad donde se consignó la retención, apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor,
dirección del agente retenedor, apellidos y nombres o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le practicó la retención, el monto total y concepto del pago sujeto a retención, el concepto y cuantía de la retención efectuada y la firma del pagador o del agente retenedor. Y hay una nota en la cual nos indica que las personas o entidades sometidas a retención en la fuente pueden sustituir esos certificados cuando no hayan sido expedidos por el original, copia o fotocopia auténtica de la factura o documento donde conste el pago, siempre y cuando en ese documento se puedan identificar los datos antes referenciados, es decir, todos estos datos. Año grabable, apellido y nombre del agente retenedor, dirección del agente retenedor, toda esta información, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, eh, ese certificado es obligación del retenedor darle ese certificado a usted. También es importante ver que si de pronto no se lo entregan por la razón que sea, pues que existe un camino alterno mediante el cual usted puede hacer uso de ese descuento tributario porque usted ya pagó esa parte de su impuesto de renta. ¿Ok? Entonces, para tenerlo presente. Eh, este es más o menos un ejemplo de lo que sería un certificado de retención en la fuente. Aquí tiene un año grabable, 2022, sí, 2023. ¿Quién es el agente retenedor? ¿Cuál es el NIT? Su dirección, su cédula, retenido a y el NIT o cédula. Este es el ejemplo de lo que sería un certificado de retención por este tipo de conceptos. Esto está hecho para el año grabable 2022. Y básicamente ahí dice, certificamos que durante el periodo de enero a diciembre del año grabable tal, en 2022, efectuamos las siguientes retenciones. Retención en la fuente por compras del, grabadas al 2,5% por un monto de tanto y el valor retenido fue de tanto, por servicios de tanto y el valor retenido fue de tanto, y si tiene más, pues ahí va relacionando, y el valor retenido fue consignado oportunamente a la DIAN en la ciudad de Bogotá, de Palmira, de la que sea, y básicamente este es ese certificado que se puede llegar a emitir para eh, certificar ese tipo de pagos que ha realizado ese contribuyente. ¿Ok? Eh, Contenido del certificado de retención a título de IVA, porque es que usted puede retener no solamente a título de renta, usted puede retener a título de IVA y puede retener a título de ICA. ¿Ok? En cuyo caso los certificados pueden cambiar. ¿Ok? Sucede que, de acuerdo al artículo 1.6 del Decreto Único Tributario 1625 del año 2016, ese artículo señala que el certificado de retención por concepto de IVA deberá contener como mínimo lo siguiente. Debe contener la fecha de expedición del certificado, el periodo y ciudad donde se practicó la retención, los apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor, dirección del agente retenedor, apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le practicó la retención, el monto total y concepto de la operación sin incluir el IVA, el monto del IVA generado en la operación, el porcentaje aplicado y la cuantía de la retención efectuada y la firma del agente retenedor y su identificación. ¿Ok? Eso es lo que debería tener. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se trate de expedir certificados de retención a título de IVA, en ese caso, dentro del certificado, la leyenda respectiva debe quedar diciendo lo siguiente: este documento no requiere para su validez firma autógrafa, de acuerdo con el artículo 7 del decreto 380 del 96, recopilado en el artículo 1.6 del decreto único tributario 1625 de octubre de 2016, que regula el contenido del certificado de retenciones a título de IVA. Más o menos lo que teníamos acá en el ejemplo anterior. Este documento no requiere para su validez, este mismo eh, párrafo lo debe tener ese certificado que vayamos a dar a título de IVA. ¿Listo? Entonces, para tenerlo presente, el hecho de no contemplarlo, esto le puede traer problemas a nivel jurídico, ¿sí? Entonces es mejor que lo contemple ahí por simple precaución. ¿Listo? ¿Cuál es el contenido de la declaración? Ah, bueno, nota.
A solicitud del beneficiario del pago, el agente retenedor expedirá un certificado por cada operación con las mismas especificaciones señaladas. Contenido de la declaración de retención. Eh, digamos que el artículo 606 del Estatuto Tributario, ese es el artículo que dispone que la declaración de retención en la fuente debe contener como mínimo el formulario debidamente diligenciado, debe tener la identificación y la ubicación del agente retenedor, debe tener la discriminación de los valores que se debieron retener por los diferentes conceptos sometidos a retención en la fuente y la liquidación de sanciones cuando haya lugar, la firma del agente retenedor o de quien cumpla el deber formal de declarar, la firma del revisor fiscal para los agentes retenedores obligados a llevar libros de contabilidad y que están obligados a tener la figura de revisor fiscal dentro de su organización, la firma del contador público, vinculado o no laboralmente, cuando el patrimonio bruto del responsable o agente retenedor en el último día del año grabable anterior a los ingresos brutos de dicho año superen las 100.000 VTs. Y por último, el nombre completo y número de matrícula del contador público o revisor fiscal que firma esa declaración. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el contenido que debe tener esa declaración de retención. ¿Ok? Y viene lo que es el formulario para presentar la declaración mensual de retención en la fuente. Este formulario, eh, digamos que, ya. Eh, ese formulario en el cual se presenta la declaración mensual de retención en la fuente es el formulario denominado 350. Aquí tiene la identificación, el formulario número 350. Y sucede que por el año 2023 se va a utilizar el mismo formulario que aplicó para el año 2022, es decir, el formulario que fue prescrito mediante la resolución 9 de febrero 5 de 2021. Entonces, básicamente ese formulario tiene la siguiente información. Todo el componente de, bueno, aquí digamos que el año y el periodo, ¿sí? Que es básicamente lo que me indica, bueno, a qué periodo estamos haciendo referencia al pago, ¿ok? Aquí viene toda la información del declarante, ¿sí? Eh, viene aquí entonces ya todos los conceptos que se pueden o que son sujetos a prácticas de retención en la fuente y para el cual esa persona, ese agente retenedor, tuvo que haber practicado las diferentes retenciones en la fuente, ¿ok? Aquí indica cuál es la base sujeta de retención para pagos o bonos en cuenta y cuál es la retención a título de renta, ¿ok? Entonces es un formulario que esto está dentro de el taller de la unidad número 2 que usted debe realizar. ¿Listo? Viene también todo el tema de autorretenciones, es decir, en un mismo formulario yo declaro todas las retenciones que practiqué a los vendedores que me atendieron o con las personas que tuve algún tipo de vínculo económico y además, si yo soy agente autorretenedor también, aquí mismo dentro de este formulario 350 debo reflejar esas autorretenciones. Autorretenciones que pueden darse por tema de ventas, de honorarios, comisiones, servicios, rendimientos financieros, pagos mensuales provisionales de carácter voluntario u otros conceptos. ¿Ok? También aplica lo que es la base sujeta a retención para pagos y todo lo que tiene que ver con las retenciones a título de renta. ¿Listo? Eh, viene lo que es las retenciones a título de IVA y el total, y ya aquí pues me va a indicar cuál es el valor neto a pagar y si debe llevar firma del revisor fiscal o de contador público, pues ahí lo reflejaré. ¿Listo? Pero eso es básicamente lo que contiene o son los componentes de ese formulario 350 para la declaración mensual de la retención en la fuente. Bien. Eh, pero también digamos que es bien importante aclarar que hay personas naturales que se han convertido en agentes de retención en el impuesto a la renta. ¿Ok? Eh, digamos que en ese orden de ideas, las personas naturales deben actuar como agentes de retención en la fuente a título de renta según el monto de sus ingresos o según el patrimonio que tengan y según el concepto de pago a retención. Entonces, sucede que las personas naturales
que son comerciantes, esas personas por derecho serán agentes de retención y sus ingresos o patrimonio bruto, eh, bueno, digamos que esa es la condición, o sea, no solamente ser comerciante, sino ser comerciante y que mis ingresos o mi patrimonio bruto supere las 30.000 VTs. Para algunos conceptos, las personas naturales deben actuar como agente de retención sin considerar si son comerciantes y sin considerar el monto de sus ingresos o patrimonio bruto. Por ejemplo, tenemos acá lo que son las personas naturales que son agentes de retención por monto de ingresos y patrimonio. Eh, en este ítem, digamos que toda persona natural que sea comerciante y que tenga ingresos o patrimonio superiores a 30.000 VTs es por derecho un agente de retención. Y eso está contemplado dentro del artículo 368 rayados del Estatuto Tributario. Y ahí dice textualmente, dice que las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieran un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 VTs, también deberán practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos a los cuales se refieren los artículos 392, 395 y 401 a las tarifas y según las disposiciones vigentes sobre cada uno de ellos. ¿De esto qué se extrae o qué es lo verdaderamente importante o lo más relevante? Pues básicamente que la persona natural debe tener la calidad de comerciante, es lo primero, ¿sí? Que los ingresos brutos de esa persona que tiene la calidad de comerciante, eh, que esos ingresos brutos o su patrimonio bruto sean superiores a 30.000 VTs. Entonces, ojo porque hay dos conceptos ahí. O los ingresos brutos sean superiores a 30.000 VTs o el patrimonio bruto sea superior a 30.000 VTs. Y por último, esto digamos que aplica respecto a los conceptos de retención señalados en los artículos 392, 395 y 401 del Estatuto Tributario. Referente a lo que tiene que ver con los ingresos como requisito para ser agente de retención, hay que precisar que no se consideran los ingresos provenientes de las ganancias ocasionales por expresa disposición del artículo 1.2.4.9 del decreto 1625-2016. Entonces, eso digamos que hay que contemplarlo, pero también tenemos aquellas personas naturales que son agentes de retención para este año, el 2023, y para este año, digamos que son agentes de retención en razón al monto de ingresos o patrimonio, las personas naturales comerciantes que tengan en el año 2022 o que hayan tenido en el año 2022 unos ingresos o un patrimonio bruto superiores a 1.140.120.000 pesos. Si usted es comerciante y ha tenido ese patrimonio bruto o, o unos ingresos por ese monto, usted es un agente de retención. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado porque es que esto es lo que dice la ley. Si la ley ya me faculta, yo no tengo por qué esperar a que la DIAN me haga un nombramiento o me mande un diploma o algo que me indique que yo soy agente de retención. No, yo ya por estatuto tributario ya me da la característica y yo ya digamos que tengo esa autoridad. Mm, digamos que eh, bueno, estos son personas, lo que les acabé de decir son las condiciones que aplican para que una persona natural se convierta en agente de retención para el año 2023. Para el año 2022, digamos que funcionaba tal cual. Ahí la norma indicaba que son agentes de retención en razón al monto de ingresos o patrimonio, las personas naturales comerciantes que tengan en el año inmediatamente anterior unos ingresos o un patrimonio bruto superior a 1.089 millones. Es decir, se va ajustando el valor del patrimonio bruto porque ese patrimonio bruto viene dado en VTs y como el valor de la VT cambia cada año, pues varía el valor de esos ingresos brutos o de ese patrimonio bruto, dependiendo del año gravable. ¿Ok? Personas que son agentes de retención por pagos laborales. ¿Quiénes vendrían siendo? Pues digamos que en este caso, personas naturales que realicen pagos laborales, esas personas deben efectuar la retención en la fuente que corresponda cuando haya lugar a ello.
siempre que cumpla con los topes de ingresos y patrimonios que están señalados en donde, en el artículo 368 rayados del Estatuto Tributario. Eh, digamos que para los fines de ese artículo, eh, la persona natural que actúe como agente de retención del impuesto sobre la renta y complementarios, esa persona debe cumplir con las condiciones que están señaladas en el artículo 368 del Estatuto Tributario. De manera que si se, si se cumple con las condiciones del referido artículo, la persona natural no queda obligada a retención en la fuente por salarios. De ahí que si la persona natural no es comerciante, no es agente de retención y no debe efectuar la retención por pagos laborales. ¿Ok? Luego viene lo que son las personas naturales agentes de retención en rifas, apuestas y similares. Entonces, cuando una persona natural realice pagos relacionados con rifas, apuestas y demás, esa persona debe actuar como agente de retención sin considerar si es o no agente de retención en los términos del artículo 368 del Estatuto Tributario. Entonces, mire que para este tipo de actividades de rifas y apuestas y similares, directamente toda persona que realice una actividad de estas se convierte en una persona que debe practicar retención. ¿Ok? Por ejemplo, eso es lo que dice el artículo 306 del Estatuto Tributario. Dice que cuando se trate de pagos por concepto de premios de loterías, rifas, apuestas y similares, el impuesto de ganancias ocasionales debe ser retenido por las personas naturales o jurídicas encargadas de efectuar el pago en el momento del mismo. Es decir, si usted se gana una rifa, yo hice una rifa y usted se la ganó, yo al momento de entregarle el premio le digo, ay, me da mucha pena, pero yo debo practicarle una retención, eh, digamos, se conoce como impuesto de ganancias ocasionales, eso debe ser retenido, ese valor, y descontárselo del premio que se le va a entregar. ¿Ok? Y yo luego hay que hacer la declaración para consignárselos a quién, al Estado. Entonces, digamos que en este caso, esa retención que se le practicó a esa persona que se ganó la rifa no es a título de renta, es una retención que se le hizo a título de ganancia ocasional por el concepto que corresponde, pero es a título de ganancia ocasional, no es a título de renta. ¿Listo? Luego vienen personas naturales que son agentes de retención en el IVA, en el impuesto a las ventas. Sucede que el artículo 437 rayados del Estatuto Tributario, ese artículo puntualmente señala a los contribuyentes que deben actuar como agentes de retención en la fuente a título de IVA y respecto a las personas naturales que pueden actuar como agentes de retención, tenemos los siguientes escenarios. Primero, pues las personas del régimen común que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios grabados dentro del territorio nacional con relación a los mismos. Y en segunda instancia, los responsables del IVA cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios grabados de personas que se encuentran registradas como contribuyentes del impuesto único bajo el régimen simple de tributación. En ese caso puntual, no se considera el tope de ingresos o patrimonio contenido en el artículo 368 del Estatuto Tributario. Recordemos que el régimen común debe entenderse como responsable del impuesto a las ventas por los cambios que se hicieron en la ley 1943. Hoy en día ya no hablamos de régimen común ni de régimen simplificado, simplemente hablamos de unas personas que se me fue, de unas personas que son responsables del IVA o no responsables del IVA. ¿Ok? Pero aquí todavía hay secciones dentro del Estatuto Tributario a los cuales todavía se hace referencia en algunos momentos al régimen común. ¿Listo? Antiguamente las personas naturales del régimen común, ellas debían retener el IVA a los responsables del régimen simplificado, obligación que ya hoy en día desapareció. ¿Listo? Y en último lugar, tenemos las personas naturales que son agentes en temas de ICA. El ICA o Impuesto de Industria y Comercio es un impuesto territorial, de modo que cada municipio fija sus propias reglas para definir a las personas naturales que deben actuar como agente de retención en la fuente. Esto no lo hace la DIAN. Esto ya lo hace, digamos que cada estatuto tributario
eh, local, ¿sí? De cada municipio, ese estatuto tributario municipal. Entonces ahí se fijan los topes, muchas de esas cosas cambian. No todos los municipios tienen muy buen recaudo, no todos los municipios tienen infraestructura o tienen eh, el músculo para poder realizar ese tipo de cobros como lo hace la DIAN. Es muchísimo más reducido, entonces digamos que ellos también limitan mucho su capacidad frente a eso diferente a Bogotá. Bogotá sí, digamos que en Bogotá encontramos que las personas naturales que pertenezcan al régimen común del ICA deben retener ICA a los responsables del régimen simplificado de ese impuesto. En Medellín, que son ciudades grandes, en Medellín el procedimiento es muy diferente. ¿Por qué es diferente? Porque las personas naturales que son agentes de retención por ICA se designan individualmente mediante resolución, ¿ok? Y en la misma forma como lo hace la DIAN para los grandes contribuyentes. Entonces sale un listado diciendo quiénes son las personas, esto en el caso de Medellín, las personas que pueden practicar retención por concepto de ICA. Para Cali, se opta por los requisitos que señala el artículo 368 rayado del Estatuto Tributario para las personas naturales, que sea comerciante, que sus ingresos brutos o eh, su patrimonio bruto del año anterior sea superior a 1.000 millones, no sé cuánto. ¿Listo? Es decir, es bien importante revisar el estatuto tributario, pero aquí le toca, como es un impuesto territorial, le toca irse a ese estatuto tributario de cada municipio. Y usted me va a decir, pero yo soy una multinacional que tengo, presto, presto servicios o vendo productos a todo el país. Entonces me toca leerme todos los estatutos tributarios. Sí, yo quisiera decirle que no, que esto es tan estandarizado, que esto fluye normalmente, que esto no tiene problemas, pero le estaría diciendo una gran mentira. Eso no pasa. En la vida real, en Colombia, vuelvo y les digo, el tema tributario es totalmente paquidérmico, ¿ok? Es muy engorroso, es muy grande y usted no sabe ni por dónde empezar a atacar eso. Y ahora que le digo que entonces le toca, porque vamos a hacer retención en la fuente, de un impuesto territorial, le toca leerse el estatuto tributario de cada municipio, pues usted me va a pegar, ¿sí? Pero eso es lo que dice la norma, ¿ok? Entonces, sí, entiendo que en algunos casos, pues resulta ser algo absurdamente incumplible, ¿sí? O sea, no lo van a poder cumplir. En algunos casos, ¿qué puede llegar a pasar? Que la persona no se documenta frente a eso y se hace loco o no paga o no retiene. Es decir, está agrandando su problema. Entonces, las recomendaciones, hombre, son sujétese a lo que le indica la ley. En cada caso de estos, pues sí, va a tocar leerlo. En mm, digamos que hay muchos canales en YouTube en donde salen youtubers que hablan puntualmente de estos temas y puntualmente en regiones específicas. Entonces ahí usted tendría que buscarlos, estarlos siguiendo, estar pendiente a lo que le están informando y todo esto, pues para no ir a cometer algún tipo de error frente a ese tipo de situaciones. Entonces vamos a mirar unos ejemplos sobre la determinación de si una persona natural debe actuar como agente de retención. ¿Ok? ¿Cómo sabemos si sí debe actuar esa persona como agente de retención o no? ¿Listo? Eh, digamos que una persona natural comerciante tuvo ingresos por el año gravable de 2022 equivalentes a 1.141 millones de pesos, de los cuales 30 millones de pesos corresponden a una venta de un activo fijo poseído por más de 3 años. Asimismo, al cierre del 2022 tuvo un patrimonio de 500 millones de pesos. ¿Será que esta persona natural debe actuar como agente de retención en el año 2023 para efecto de los conceptos a los que se refieren los artículos 392, 395 y 401 del Estatuto Tributario? Pues no. ¿Y no por qué? Porque esta persona natural, digamos que no debe actuar como agente de retención para el 2023 para efectos de los impuestos a los que se refiere este artículo 368 rayados del Estatuto Tributario. ¿Por qué? O puesto que si bien es comerciante, tanto el valor de su patrimonio como el de los ingresos brutos del año gravable 2022
considerados de forma individual no excedieron las 30.000 VTs, cuyo valor de VT para el año 2022 era de 38.004 pesos, que equivale a 1.140.120.000 por el año 2021. ¿Ok? Aunque digamos que aquí el ejemplo, el enunciado del ejemplo nos dice que el valor de los ingresos brutos fue de 1.141 millones, o sea, superó este monto. Es importante tener presente que 30 millones corresponden a ganancias ocasionales, que son estos 30 millones que están acá, cuyo valor, según el artículo 1.2.4.9 del Decreto Único Tributario 1625-2016, no debe ser tenido en cuenta en el cálculo de los ingresos brutos para efectos de la determinación de la obligatoriedad de actuar como agente de retención. Mire, esto es bien importante porque es que a nosotros nos pasa mucho que cuando vamos a realizar declaraciones de renta de personas naturales, pedimos los papeles y los certificados y tráigame y venga a ver. Por lo general necesitan esa declaración de renta para el día siguiente porque es que se le olvidó, porque la razón que sea. Entonces, cuando nosotros pedimos esos documentos, es responsabilidad nuestra evaluar también estos topes para decirle, oiga, usted es un agente de retención, ¿sí? Usted está cumpliendo los topes. O preguntarle, usted está fungiendo como agente de retención? Sí, 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 porque yo cumplo el patrimonio bruto de 1.141 millones. Ahí es en donde tenemos nosotros que evaluar también como un valor agregado en nuestra profesión si esos 30 millones se deben descontar, en cuyo caso este valor baja, ¿sí? Ya no estaríamos hablando de 1.141 millones, sino estaríamos hablando de 1.111 millones, porque esos 30 millones no aplican y ahí no estaríamos cumpliendo el tope. Por lo tanto, esa persona no sería un agente de retención. Entonces, mira hasta dónde llega nuestra responsabilidad solamente cuando estamos haciendo con el tema del impuesto de renta a personas naturales, nos damos cuenta de eso. Es más, cuando usted está haciendo la declaración del impuesto de patrimonio y usted tiene que pedir casi que la misma información para la declaración de renta, ahí usted se puede dar cuenta de esto, ¿ok? Y puede indicarle a la persona, oiga, usted está cumpliendo los topes, usted está fungiendo como agente de retención. Entonces, eso vale la pena mencionarlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el día que a esa persona le llegue una sanción, nos va a decir, no, pero el contador fue el que nunca me dijo, ¿sí? Y pues tiene toda la razón, porque eso es una función nuestra. Nosotros estamos pidiendo toda la información, estamos evaluando esa información, no solamente pensando en renta, sino mirando lo integral de esa persona desde su aspecto tributario. Por ende, esto nos compete, ¿ok? Entonces, aquí es claro, cumplimos el tope, ¿sí? Pero esos 30 millones que hacen parte de esos 1.142 millones son tema de en ganancias ocasionales y ese valor no debe ser tenido en cuenta dentro o no se puede sumar para poder determinar si cumplo con el tope mínimo para convertirme en agente de retención. ¿Listo? Con relación a los pagos laborales a los que se refiere el artículo 383 del Estatuto Tributario, a través del decreto 359 de 2020, con el cual se reincorporó el parágrafo 3 del artículo del decreto único tributario tal, se indica que las personas naturales que cancelen rentas de trabajo solo practicarán retención en la fuente sobre tales pagos o abonos en cuenta si primero cumplen los requisitos del artículo 368 rayados del Estatuto Tributario, que es ser comerciante con patrimonio de ingresos fiscales en el año anterior superiores a 30.000 VTs. Por lo que, para el caso de este ejemplo, no procede. ¿Por qué? Porque soy comerciante, pero ni mi patrimonio ni mis ingresos alcanzan los topes mínimos. Porque si bien es cierto, aquí tengo unos ingresos equivalentes a 1.142 millones, de esos 1.141, 30 millones equivalen a ganancia ocasional. Entonces yo no cumplo el tope de ingresos ni de patrimonio bruto del año inmediatamente anterior. Por ende, yo no sería agente de retención. ¿Ok? Entonces, por lo que para el caso de este ejemplo, no procede tal retención
pues el contribuyente no cumple con la totalidad de los requisitos. Miremos otro ejemplo. Una persona natural comerciante tuvo ingresos para el año grabable de 2023 por valor de 1.141 millones, de los cuales 30 millones corresponden a una venta de un activo fijo poseído por más de 3 años. Además, al cierre del año 2022 tuvo un patrimonio de 1.150 millones. Esta persona natural debe actuar como agente de retención en el 2023 para efecto de los conceptos a los que se refieren los artículos 392, 395 y 401 del Estatuto Tributario. En este tipo de casos, sí aplica. ¿Por qué? Porque esta persona natural eh, debe actuar como agente de retención durante el año 2023 para efectos de los conceptos señalados en los artículos 392, 395 y 401 del Estatuto Tributario, dado que a pesar de que sus ingresos en el año inmediatamente anterior no cumplen con el tope de las 30.000 VTs, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que tenemos este valor de ingresos de 1.141 millones y tuvimos 30 millones. Estos 30 millones de acá corresponden a ganancias ocasionales también. Ese comerciante, además, el valor de su patrimonio del año anterior superó el monto establecido. Entonces tuvo un patrimonio de 1.150, pero no cumple con el de los ingresos. ¿Ok? Entonces, ahí al no tener la completitud de los requisitos, digamos que, bueno, digamos que por el hecho de no tener la, de no cumplir con el requisito de los ingresos, porque tiene el tope de 1.141, pero 30 millones son ganancia ocasional por venta de un activo fijo, y eso le disminuye ese tope, entonces no lo cumpliría, pero por el lado del patrimonio lo está cumpliendo, ¿ok? En ese caso, esa persona superó ese monto mínimo y además es comerciante, por ende sí aplica que esta persona se comporte como agente de retención. Y en lo que respecta a los pagos laborales a los que se refiere el artículo 383, mediante todas estas leyes, ustedes lo pueden leer aquí en la diapositiva, se indica que las personas naturales que cancelen rentas de trabajo solo practicarán retención en la fuente sobre tales pagos o abonos en cuenta si cumplen con los requisitos del 368, que son ser comerciante, esta persona es comerciante, con patrimonio o, mire que esto es excluyente, si dijera y o, ahí ya, bueno, si dijera y, estaría condicionando a que tanto los ingresos brutos como el patrimonio bruto del año inmediatamente anterior lo tuviera que superar, o sea, fueran superiores a las 30.000 VTs. Aquí es un o usted cumple con el patrimonio bruto o cumple con los ingresos fiscales. Si me cumple con alguno de los dos, usted se convierte en agente de retención, que es el caso que estamos viendo. No cumple el patrimonio, ¿por qué? Porque aunque el tope está de ese tope, de esos 1.141 millones que percibió de ingresos en el año inmediatamente anterior, de esos 1.141, 30 millones corresponden a ganancia ocasional por la venta de un activo fijo. Entonces, ahí estaría disminuyéndose, no estaría cumpliendo realmente el tope de los ingresos, el tope mínimo de los ingresos para convertirse en agente de retención, pero por el lado del patrimonio bruto sí lo cumple, porque tiene un patrimonio avaluado en 1.150 millones. Por lo tanto, ahí sí aplica, ¿ok? Entonces, en este caso, esta persona es agente de retención y además también debe practicar las respectivas retenciones por rentas de trabajo. Y el otro caso sobre la determinación de si una persona natural debe actuar como agente de retención, nos dice, una persona natural no comerciante, ¿sí? Tuvo en el año grabable 2022 unos ingresos por valor de 600 millones de pesos. Sumado al anterior, cerró el año con un patrimonio equivalente a 1.150 millones. Esta persona natural debe actuar como agente de retención en el año 2022 para efecto de los conceptos a los que se refieren los artículos 392, 395 y 401 del Estatuto Tributario. No. ¿Por qué? Porque digamos que pese a haber superado el tope de las 30.000 VTs con relación al valor de su patrimonio, porque aquí lo tienen 1.150 millones, la persona natural no es comerciante, ¿sí? No cumple esa función de comerciante.
Y el artículo 368 rayados del Estatuto Tributario indica claramente, además de las condiciones en cuanto a ingresos de patrimonio, que la persona natural debe ser comerciante. Si no es comerciante, no puede convertirse en agente de retención. Y por lo tanto, pues tampoco va a poder practicar retención vía rentas de trabajo, porque no cumple con los requisitos del artículo 368 rayados del Estatuto Tributario. ¿Listo? Eh, Miremos lo que tiene que ver con, ¿qué pasó? Ya, con los agentes de retención, pero a título de IVA. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? En lo que concierne a este impuesto, específicamente al IVA, el artículo 437 rayados del Estatuto Tributario, que fue modificado por los artículos 6 y 20 de la Ley 2010 de 2019, una reforma tributaria, señala agentes de retención en la adquisición de bienes y servicios grabados a los siguientes. Me borro eso. Entonces, en primera instancia, a la nación, los departamentos, el distrito capital, los distritos especiales, las áreas metropolitanas, asociaciones de municipios y los municipios, establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga una participación superior al 50%, etc. Segundo, aquellos catalogados como grandes contribuyentes por parte de la DIAN, sean o no responsables del IVA, y los que mediante resolución de la misma entidad se designen como agentes de retención en materia de ese impuesto. ¿Ok? Entonces, pues digamos que en este tipo de caso, estas personas fungen como agentes de retención a título de IVA. También funge como agente de retención a título de IVA las personas responsables del IVA que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país eh, para la prestación de servicios grabados en el territorio nacional con relación a esto. En cuarto lugar, las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito y sus asociaciones en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a las personas o establecimientos afiliados también se convierten en agentes de retención a título de IVA. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil por el 100% del impuesto sobre las ventas que se causen en la venta de los aerodinos, los responsables del IVA, proveedores de sociedades de comercialización internacional, cuando adquieran bienes corporales, muebles o servicios grabados de personas que pertenezcan al régimen de responsabilidad de IVA, o cuando el pago se realiza a través de tarjeta de crédito o débito o a través de entidades financieras en los términos del artículo 376-1 del Estatuto Tributario. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito, es decir, todas estas 8 tipos de personas naturales o jurídicas, básicamente son agentes de retención a título de IVA. ¿Listo? Esto, digamos que hay que contemplarlo. Esas entidades nos pueden practicar en la medida en que nosotros vayamos a adquirir algún bien o servicio de parte de ellos, nos van a practicar retención a título de IVA. ¿Listo? Pero no solamente hay retención a título de IVA, hay también retención a título de ICA. ¿Ok? Que el ICA, pues vuelvo al punto, el ICA, por ser un impuesto territorial, es un impuesto que es difícil de poder determinar su locación. En algunos momentos nos indican que eso es de un departamento, o que es de otro departamento, o que es de un municipio, o que es del otro. ¿Por qué? Porque no está totalmente delimitado esas fronteras, y en muchas ocasiones eso es lo que genera esos desgastes al interior de las organizaciones para poder determinar a qué municipio le debo pagar ese impuesto que es retenido por concepto de ICA. Entonces, frente al ICA, aquí es importante mencionar que cada municipio tiene su estatuto tributario, que es lo peor, pero así está, ¿sí? Eh, por lo que, digamos que por el hecho de tener ese estatuto tributario, se rigen de forma independiente frente al tema de los agentes de retención. También, por tener su propio estatuto tributario, tienen un calendario tributario de las obligaciones territoriales. Entonces, es un calendario totalmente diferente. Razón por la que no se va a profundizar en este tema, porque pues eso, imagínense, hablar de cada estatuto tributario, son 1.130 municipios, pues mis amores, eso no va a pasar. Pero si a usted le interesa, aquí tiene, digamos, donde puede consultar
ese estatuto tributario, por ejemplo, para el caso de Bogotá. Entonces, los decretos 807 de 1993 y modificaciones posteriores le hablarán de eso. Para la ciudad de Cali, el acuerdo 321 de 2011 y sus modificaciones posteriores. En Medellín, el acuerdo 57 de 2003 y modificaciones posteriores. Y en Barranquilla, el acuerdo 30 de 2008 y modificaciones posteriores. ¿Ok? Eso es un tema que puede llegar a presentarse y pues que habrá que entrar a definirlo en, digamos que cada vez que se le presente ese tipo de situaciones a ese tipo de empresas, ¿ok? Generalmente los agentes de retención a título de ICA coinciden con los que actúan en tal calidad a título de renta. Pero puede que, digamos que yo quisiera decirle que el 100% coinciden, pero no es el 100%, por ahí hay un 95, 96%. Ese otro 4% hay que determinarlo. Entonces usted puede cometer un error. Entonces prefiero más bien decirle que habrá que buscar el estatuto tributario puntual para poderlo leer y con base en eso actuar. ¿Listo? Los agentes de retención a título del impuesto de timbre, ¿sí? También hay retención en ese tipo de impuesto. Entonces, para este caso, digamos que el artículo 518 del Estatuto Tributario nos señala como agentes de retención a título del impuesto de timbre nacional los siguientes. En primera instancia, personas naturales y asimiladas cuando reúnan las condiciones previstas en el artículo 519 del Estatuto Tributario y las personas jurídicas y asimiladas que, teniendo el carácter de contribuyentes del impuesto, intervengan como contratantes, aceptantes, emisores o suscriptores en los documentos. En segunda instancia, los notarios, por todo el tema de las escrituras públicas, las entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, y los agentes diplomáticos del gobierno colombiano por los documentos otorgados en el exterior. Estos son los agentes de retención, pero puntualmente del impuesto de timbre. ¿Listo? Y tenemos también unos agentes de retención a título del gravamen a los movimientos financieros. Básicamente, digamos que aquí el artículo 876 del Estatuto Tributario señala como agentes de retención del gravamen a los movimientos financieros y por ende responsables de su recaudo y respectivo pago a los siguientes. Banco de la República y demás entidades vigiladas por la Superfinanciera de Colombia o Economía Solidaria en las que se encuentra la respectiva cuenta corriente, cuenta de ahorros, de depósito, de derechos sobre carteras colectivas o donde se realizan los movimientos contables que impliquen el traslado o la disposición de los recursos de que trata el artículo 871 del Estatuto Tributario, en el cual se enuncian los hechos generadores de tal gravamen. Por esta razón, mis amores lindos, es que este impuesto nunca se va a acabar. Si ahorita en época de elecciones, que vienen en octubre, alguien le dice, bueno, esto por lo general lo hacen son cuando se postulan los senadores y representantes a la Cámara, alegando que van a eliminar el gravamen a los movimientos financieros porque eso era un impuesto temporal y llevábamos así 30 y pico de años. Sí, muy bonito el discurso, pero eso no va a pasar. ¿Y no va a pasar por qué? Porque gracias a ese impuesto, el gobierno nacional recauda 10 billones de pesos al año y es un impuesto que le cuesta 0 pesos al gobierno recaudar. ¿Por qué? Porque las entidades financieras se lo trasladan directamente. Y como son bien amigos, pues ahí no hay robo, ahí no hay evasión, no hay nada de eso. Entonces, pues este tipo de situaciones es muy difícil que esto lo vayan a acabar. ¿Ok? Entonces no se haga muchas ilusiones, desconfíe de ese candidato que le va a decir que va a acabar con el gravamen a los movimientos financieros, porque posiblemente no es de fiar. Está mintiendo y lo que único que quiere es ganar votos a través de populismo. Bueno, eh, ¿cuál es el plazo para su pago y su presentación para el año 2023? Digamos que esto está regulado en el artículo 1.6.1 del Decreto Único Tributario 1625-2016, que fue sustituido por el artículo 1 del Decreto 1778 de diciembre 20 de 2021. Y aquí se señala que las retenciones y las autorretenciones en la fuente correspondientes al año grabable 2022 deben ser presentadas y pagadas de forma mensual, es decir, mes vencido,
siguiendo los siguientes plazos según el último dígito del NIT. Entonces, para el año 2023, los plazos para la presentación y consignación son los siguientes, teniendo en cuenta el último dígito del NIT. Ojo, el último dígito del NIT no es el dígito de verificación. No es, por ejemplo, si su NIT es 860.056.060 ese raya 7 no es el último dígito, es el 6, ¿ok? 860.056.076, ese 6 es el último dígito, no el raya 7 o el raya 0 o el raya 1, ese no es el dígito, eso es un dígito de verificación. El número del NIT es 860.056.066, para de contar, ¿listo? Entonces, con base en ese último dígito que está acá, puede ser del 1 al 0, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, y aquí están los meses, aquí se va a indicar cuándo lo debe hacer. Si termina en el 1, entonces el de enero lo voy a pagar el 7 de febrero, el de febrero lo pago el 7 de marzo, el de abril, el de marzo lo pago el 10 de abril, el de abril lo pago el 9 de mayo, el de mayo lo pago el 7 de junio, el de junio lo pago el 7 de julio, el de agosto lo pago hasta el 9 de agosto, el de agosto lo pago hasta el 7 de septiembre, el de septiembre lo pago hasta el 10 de octubre, el de octubre lo pago hasta el 8 de noviembre, el de noviembre lo pago hasta el 11 de diciembre y el de diciembre lo vengo a pagar en enero 10 del 2024. Y así por cada uno de los dígitos, ¿ok? Esta tablita la va a necesitar para uno de los puntos del taller. ¿Listo? Téngalo ahí presente. Concepto de autorretención y objetivos. ¿Qué es eso de la autorretención y por qué sale eso? ¿Por qué nos complicamos tanto, dirá usted? Pues la autorretención consiste básicamente en un procedimiento mediante el cual el mismo sujeto pasivo de la retención en la fuente, es decir, quien vende el producto o el servicio, el vendedor, es el responsable de practicarse las respectivas retenciones. ¿Ok? Ya yo soy consciente que yo me debieron haber descontado la retención, pero como no lo hicieron porque yo soy el que tengo la autoridad para yo mismo practicarme la autorretención, yo debo realizarme esas autorretenciones, ¿ok? Digamos que todo esto se originó por allá a partir de la expedición, no me acuerdo ese decreto, fue por allá en el año 85, en uno de los artículos, creo que era el 3 de ese decreto, indicaba que cuando el volumen de operaciones de venta realizadas por una persona jurídica beneficiaria del pago o abono en cuenta implique la existencia de un número de agentes de retención o implique la existencia de un gran número de agentes de retención y sea más conveniente que la retención se efectúe por parte de quien recibe el pago o abono en cuenta, dicha retención en la fuente podrá ser efectuada por este último, por lo que la DIAN deberá indicar mediante resolución la razón social y el NIT de las personas que obviamente pues la misma DIAN ha autorizado para llevar a cabo ese proceso de autorretención. Entonces, básicamente de esta manera, ese tema de la autorretención eh, puede concebirse como un mecanismo de recaudo anticipado de los tributos en el cual el sujeto pasivo ha sido autorizado por quién, por la DIAN, para que él mismo se retenga a sí mismo dichos impuestos y luego transmitirlos directamente al Estado. Por lo que el agente de retención termina siendo el mismo sujeto pasivo responsable, el cual, digamos que procede a retenerse el valor correspondiente declarándolo y pagándolo de forma mensual en el formulario dispuesto para tal fin. Ay, perdón, aquí se me fue. Listo. Digamos que el parágrafo 1 del artículo 368 del Estatuto Tributario nos indica que será el director de la DIAN el encargado de autorizar o de designar a las personas o a las entidades que deban actuar como autorretenedoras y suspender su autorretención cuando a su criterio no se garantice el pago de los valores autorretenidos. ¿Ok? Entonces, básicamente acá, el principal objetivo del procedimiento de autorretención es el de facilitar cada uno de los aspectos inherentes a dicho mecanismo en contribuyentes que cuentan con altos niveles de ingresos o con un gran número de clientes. De las grandes superficies, home center, eh,
Jumbo, Almacenes Éxito, Carulla, todas estas grandes superficies, por el volumen de ventas, por el volumen de transacciones, a ellas se les autoriza que ellas mismas se practiquen la autorretención, ¿ok? Porque imagínese el contador de esas empresas llorándole a cada uno a cada una de las personas que le hicieron compras y que le efectuaron retención. Ay, ¿me puede dar el certificado, por favor, para para poder presentar la declaración de renta y disminuirme ese valor? Eso sería no acabar. Pero digamos que es un tema que ha funcionado bien y por ese lado no hay tanta evasión como la hay por el otro recaudo de ese tipo de anticipos de impuestos, ¿ok? Y aquí tenemos las tarifas aplicables de autorretención. Digamos que esto básicamente, esas tarifas, digamos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó el decreto 0261 de 2023 eh, y digamos que mediante ese decreto se modificaron las tarifas de retención y de autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. Esas modificaciones se dan con el fin de realizar una actualización de las tarifas en línea con la estructura tributaria que estará vigente ese año. Entonces aquí tenemos estas tarifas. Esto le va a salir dentro de uno de los puntos del taller en donde se le dice que usted es un agente autorretenedor, ¿cuál es la tarifa que le aplica? Entonces va a tener que ubicar con base en el código CIU, cuál es la actividad que usted desarrolla y con base en eso, aquí está el porcentaje que se debe autorretener. ¿Listo? Entonces, pues básicamente esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Sé que es un tema bastante largo, es un tema muy extenso, pero que se va a extender aún más con el material que le voy a publicar adicional que le va a servir para poder desarrollar el taller que tiene publicado. ¿Ok? Entonces, por favor, muy atentos a eso. La grabación de esta sesión, pues va a quedar publicada, yo creo que bueno, yo creo que esta misma tarde, queda publicada para que usted pueda tener acceso no solo a la grabación, sino también al material que está publicado. Ay, pensé que estaba solo. Hola, Luya. Hola, Elizabeth. ¿Cómo van? Profe, ¿cómo está? Hoy no, poniéndole mucha atención y tenía una pregunta, profe. Dime. Profe, mire, cuando yo entro a mirar, por ejemplo, una declaración de renta, yo entro a la página de la DIAN y ahí me entrega una información. ¿Esa información es muy confiable para hacer una declaración de renta? No, no es tan confiable porque es que la DIAN publica esa información con base en lo que a ellos les suministran vía factura electrónica, vía exógena, y digamos que puede que haya algo que no esté ahí, que tú sí tengas, por ende, es como la declaración sugerida, ¿sí? Uno puede decir, ah, bueno, yo pago eso que me dijo la DIAN, ¿sí? Pero ahí no está descontando por ejemplo, las personas que usted tiene a cargo, ¿sí? Entonces, digamos que hay un grueso de información, pero que uno debe depurar esa información para poder ahí sí determinar si está toda la información o no. Vuelvo y digo, no toda la información la tiene la DIAN desafortunadamente. O Ah, mucha de ok. esa información llega erradamente. Te comento un caso. Un amigo fue un día a comprar un vehículo y en parte de pago dio el carro antiguo. O sea, el carro viejito que tenía lo dio como parte de pago y lo reportaron a él en la información exógena de ese concesionario como que él había vendido, que ese concesionario le había comprado el carro por, qué sé yo, 50 millones, y entonces le llegó a mi compañero un requerimiento de parte de la DIAN de, bueno, ¿y usted por qué no practicó acá la, eh, lo que le concernía por ganancia ocasional fruto de la venta de ese vehículo? Y él dijo, no, pero es que yo lo vendí para comprar otro, a mí no me dieron plata. Entonces, ¿qué le tocó a él? Ir a ese concesionario. Oiga, ustedes me reportaron vía exógena a la DIAN y la DIAN me está haciendo este requerimiento, necesito que aclaren eso, porque ustedes a mí no me pagaron nada, ustedes simplemente lo que yo hice fue, di un carro
y me llevé otro, pero paré de contar, no hubo nada ahí de por medio, yo no tengo, no tuve ganancia ocasional ni nada de eso. Entonces, ese tipo de errores son muy frecuentes. O sea, por más que la DIAN ha tratado de depurar mucha de esa información, ha tratado de ser muy cuidadosa, se siguen presentando ese tipo de casos. Entonces, ese es un caso simplemente que tengo a colación porque eh, lo conocí de, cercanamente, pero así hay muchas cosas. Conozco otro caso en donde a un señor le giraron vía Nequi, no sé cuánta cantidad de millones, y se lo mandaron o sea, la persona que hizo el giro vía Nequi se equivocó de teléfono, se lo mandó a otro señor, que ese señor es muy honrado, y dijo, no, pues yo aquí le tengo la plata, ¿sí? Pero un momentico, es que yo no la puedo entregar toda porque es que esto ya me entró a mi cuenta. Entonces yo ahora debo declarar por ese ingreso que usted me acaba de hacer. Entonces, ¿cómo arreglamos esa partecita del ingreso? Porque es que yo ya no puedo decir que es que yo ya la devolví, que esto fue un error, que eso no queda de evidencia en ningún lado. Esto es una cosa que hacemos entre usted y yo, dos personas naturales. Pero usted sí me está afectando mis ingresos. Entonces, ¿cómo arreglamos? Imagínese ese problema que hay. Entonces, sí, yo quisiera decirte que se puede confiar completamente en esa información, pero no es así, desafortunadamente. Ok, muy importante. Sí, qué Muchas gracias. pena tanta vuelta para darte una, una No, respuesta, pero pero si no, así, así debe ser. sí, Sí. si uno no lo ilustra, la persona queda como en la duda, bueno, pero ¿cómo así si la DIAN es la que recauda, la DIAN es a la que se le reporta, ¿por qué va a tener errores? Mira que sí tiene, ¿sí? Y no es culpa de la DIAN, es culpa de nosotros los contribuyentes vía cómo reportamos ese tipo de información. No, Les quiero mostrar, yo les decía al comienzo de la sesión que acompañado a esta presentación, les voy a publicar debajo del video que les voy a publicar, viene información como esta. Entonces viene un blog que habla acerca de todo lo de la retención en la fuente para este año 2023. Viene explicado muy livianamente, es fácil de entender. Entonces, este blogcito le va a servir mucho. Aquí están las tablas de retenciones para el año 2023, la VT, en fin, aquí está toda la información. A qué salario se les aplica retención, todo esto que lo hablamos de una u otra manera en esta sesión, aquí lo va a encontrar muy detallado. Y también va a encontrar algo que es, bueno, este es un documento muy sofisticado, pero igual pues se los publico por si en algún momento les llega a servir. Es un documento de 280 páginas que habla acerca de la retención en la fuente en salarios, ¿ok? Esto no va a salir en examen, ni mucho menos, no crean que soy así de cruel, pero sí de pronto le puede servir en algún momento para algo que usted necesite en su vida laboral, ¿ok? Y aquí hay algo que sé que le va a servir muchísimo para su vida profesional y no solo para el taller, y es estas famosas matrices con las que uno puede determinar a quién se le practica retención en la fuente y a quién no. Entonces, este es un blog, tiene aquí, bueno, eso es lleno de publicidad por todo lado, pero este videito es bien importante, es un video de 10 minutos que habla acerca de lo de la retención en la fuente y lo más importante es esta matriz, en donde dice, si usted es vendedor si usted es un vendedor que no es responsable del IVA y le está comprando a un comprador no responsable del IVA, ¿usted le debe practicar retención en la fuente? No, ¿ok? Pero si usted es vendedor no responsable de IVA y le está comprando a un comprador de régimen simple, perdón, de responsable del IVA, aquí sí hay que practicar retención en la fuente. Entonces, digamos que esta matriz le va a servir para poder identificar claramente en qué momento debe o no aplicar retención en la fuente. ¿Listo? Muy importante, esto es muy claro tenerlo. Es una tablita que le facilita muchísimo las cosas y le permite ya mecanizar, usted ya se va a aprender esto, automáticamente esa matriz se la va a grabar porque va a poder determinar, si el vendedor es un gran contribuyente y le está comprando a un responsable del IVA, ahí tiene que aplicarle retención en la fuente. Pero si es un gran contribuyente
el vendedor y el comprador es un no responsable de IVA, ahí no hay que aplicarle retención. Entonces, ¿qué pasa si es un gran contribuyente autorretenedor? En ningún momento eh, le van a retener, ¿ok? ¿Por qué? Porque él mismo se practica la autorretención. Entonces, es un documento que vale la pena explorar. Y así hay videos, son en realidad como unos 12 documentos que les voy a publicar debajo de este video para que puedan tener información de primera mano y esto les sirva para el desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Perfecto, Entonces, profe. no, quiero básicamente agradecerles muchísimo. No sabía que iban a conectarse. Pero, pero sí, básicamente aquí voy a utilizar esta sesión de los sábados para, ya digamos que con esto dejo resuelto el tema de retención en la fuente y vamos a trabajar puramente declaración de renta jueves y sábados. Jueves y sábados vamos a ir haciendo eso, vamos a desarrollar nuestro ejercicio completamente para ver si alcanzamos a avanzar en algo, por lo menos de retención de declaración en la renta de personas naturales, ¿listo? Que ese es mi verdadero propósito en esta materia, ¿ok? Bueno, profe. Bueno, Profe, entonces, una pregunta. dime. Tú dices que nos vas a montar bueno, el video y esos formatos, ¿dónde? ¿O va a ser ahí en la página? Perfecto, mira, te voy a indicar por dónde, ahí están viendo mi página, sí. Sí. Ok, entonces, una vez uno ingresa acá a impuestos nacionales, aquí, impuestos nacionales, entonces en esta sección que dice contenido, se despliegan unos bloques. Aquí hay un bloque que se llama grabaciones, sesiones sincrónicas. Le das clic ahí y aquí aparecen los videos de cada una de las sesiones que hemos tenido. ¿Ok? Aquí Ujú. debajo va a aparecer la sesión número 4 que habla acerca de lo que es retención en la fuente. Bueno, aquí no he publicado la del jueves. Me falta publicarla del jueves. Eso estaba viendo. Sí, perdón, se me había olvidado. Ya la publico. Entonces, publico la del jueves, publico la de hoy y debajo de la de hoy, aquí van a encontrar los videos. Digamos que, por ejemplo, si lo voy aquí a editar, entonces, debajo de este video, imagínense que este es el video de retención en la fuente. Entonces, aquí en esta sección, aquí debajito de este video, les voy a publicar esos contenidos. ¿Listo? Bueno, Entonces, en este listo. espacio quedan publicados esos ítems para que ustedes los puedan consultar, puedan descargarlos. Les voy a publicar, por acá tengo la guía de las tablas de retención en la fuente para el año fiscal del 2023, pero hay un documento, un super documento que encontré en Actualícese, que es bastante grande, son 34 páginas, pero explica detalladamente cada uno de los conceptos de las retenciones, ¿ok? Como para que usted tenga mayor claridad sobre eso, pueda navegar en esos aspectos y lo pueda tener ahí disponible, ¿listo? Entonces, todo ese material queda publicado ahí debajo de esos videos, ¿ok? Para que estén tranquilos y puedan contar con esa información de primera mano. Esto queda hoy. Hoy mismo queda publicado el video del jueves y el video que acabamos de realizar. Muchas gracias, profe. Bueno, Profe, No, ustedes, dime. Mercedes sí recibió mi correo de mi taller, sí. Sí. Lo voy a calificar ahora porque ayer tuve clase como hasta las 11 de la noche porque Ah, teníamos un conversatorio tributario. Se me alargó eso impresionantemente y no lo he podido leer, pero yo tengo tu trabajo. ah, Entonces, súper publico estos videos y te califico eso. estoy súper emocionada de mirar si lo hice bien o mal. No, tranquila. Igual yo te mando ahí el ejercicio. En lo que hayas fallado, si es que hubo fallas, te mando cómo debió haber quedado resuelto para que tengas Perfecto. la retroalimentación. Muchísimas gracias por este tiempo que nos dedica. Muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias por la asistencia, lo valoro mucho y pues nada, cuídense, que estén muy bien. Gracias, profe. Lo mismo, bueno, compañera. Buenas profe, tardes. igualmente para usted. Hasta luego. Gracias, Elizabeth. Chao, Luvia, que estén bien. Hasta luego. Chao, que estés bien.